Vamos a continuar con el curso de español recordando el verbo tener que hemos visto en anteriores lecciones. Recordad que el verbo tener es yo tengo, tú tienes, él tiene, él, ella y usted, tercera persona, tiene, nosotros y nosotras tenemos, vosotros y vosotras tenéis, ellos, ellas y ustedes tienen. Es el verbo tener. Por ejemplo, no tengo dinero. También hemos visto los usos del verbo tener. Por ejemplo, vimos que se usaba para hablar de la familia. Tengo un hermano, una hermana, un padre, una madre, un abuelo, un tío. También se usaba para la posesión. Yo tengo una casa, es mi casa. Yo tengo un coche, es mi coche. Hay más usos del verbo tener. Por ejemplo, se usa el verbo tener en español para las sensaciones físicas. Tengo frío. Tenemos hambre. Tú tienes calor. Nosotros tenemos sed. Tenemos miedo. Tenemos sueño. Tenemos ganas. Tenemos muchas ganas. Otro uso importante del verbo tener en español es la obligación, los consejos. ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Cómo se construye una estructura de obligación en español? Con el verbo tener más que más el infinitivo del verbo. El verbo tener se conjuga. El infinitivo no cambia. Por ejemplo, él tiene que ir a la derecha. Él tiene que ir a la derecha. Es una obligación. Yo tengo que comer. Tú tienes que beber mucha agua. Nosotros tenemos que estudiar español. Vosotros tenéis que ir a trabajar. Ellos tienen que dormir 8 horas. Son obligaciones, consejos. También el verbo tener se usa para hablar de la edad. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34 años. ¿Recordáis los números? ¿No? Yo tengo 34 años. Tú tienes 15 años. Nosotros tenemos 21 años. Vosotras tenéis 42 años. Ellos tienen 12 años. Esto es una tarta de cumpleaños. Yo tengo 18 años. ¿Recordáis los números? Vamos a repasarlos un poco. Repasamos los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son los 10 primeros números. Después recordad que del 11 al 15 se construyen con C al final. 11, 12, 13, 14, 15. Y después de 15, a partir de 16, es una suma. 10 y 6, pero en una única palabra. 16, 17, 18, 19 y 20. Después de 20 continuamos igual. 20 y 1.
pero unido en una sola palabra. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahora vamos a ver más números. Después del número 30, el sistema cambia. Ya no se unen los dos números en uno solo, en una sola palabra. Se mantiene separado. O sea, 30 y 1. Son tres palabras. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Y después, 40, sigue el mismo sistema. Continuamos igual. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Seguimos con el mismo sistema. 52, por ejemplo. 51, 52, 53, etcétera. Tres palabras. 60, 63, 64, 65, 70, 71, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 90, 99 y 100. Aquí tenemos todos los números del 1 al 100. Un resumen, ¿no? Veis que los 10 primeros hay que saberlos de memoria y después los 5 de la primera decena terminan en C, luego se construyen en una sola palabra hasta el 30 y después del 30 se separan en tres palabras. 45 hasta el 100. Volvemos a hablar de la edad ahora que ya conocemos los números, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 28, ¿no? 28 se construye en una sola palabra. 28 años. Tú tienes 19, también una única palabra. Él tiene 50 años. Ella tiene 18 años. Usted tiene 68 años. Aquí vemos que son tres palabras. 60, la conjunción y el número 8. Más ejemplos. Nosotros tenemos 5 años. Nosotras tenemos 35 años en tres palabras. Vosotros tenéis 26 y 42 años. Vosotras tenéis 15 años. Aquí tenemos la tarta de cumpleaños. Para felicitar, los españoles dicen feliz cumpleaños. Él tiene 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Ellos tienen 13 años. Ellas tienen 20 años. Ustedes tienen 75 años. Ya conocemos cómo se dice la edad en español y vamos a ver el vocabulario de las etapas de la vida. Las diferentes etapas que un hombre o una mujer pasan a lo largo de su vida. Por ejemplo, tenemos la época de la lactancia. Él es un bebé, ella es un bebé también. Recordamos que el masculino y el femenino, cuando la palabra termina en E, no cambia. La infancia viene después. Él es un niño. Ella es una niña. Después de la infancia viene la adolescencia.
Él es un adolescente. Ella es una adolescente. Termina en E, no cambia. Cuando la palabra termina en O, el femenino se cambia con una A. Después tenemos la juventud. La juventud tiene chicos jóvenes y chicas jóvenes. Él es joven, ella es joven. Tampoco cambia la palabra. Es igual el masculino y el femenino. Después llegamos a la madurez. En la madurez, él es un adulto y ella es una adulta. Después de la madurez tenemos la jubilación. Él es un jubilado y ella es una jubilada. Y por último, la vejez. El anciano, la anciana. O A, masculino, femenino. Ahora vamos a ver un poco de vocabulario para la clase. Aquí tenemos una clase donde se estudia, por ejemplo, español, ¿no? ¿Qué tenemos en una clase? ¿Qué vocabulario podemos aprender de una clase? Un proyector, el proyector, la puerta, el perchero, la tijera, el profesor, la goma. ¿Entendéis todo, no? El lápiz, el libro, el cartel, el rotulador, la planta, el diccionario, el bolígrafo o el boli, el bolso, el estuche, el cuaderno, la silla, el ordenador, la mochila, la guitarra, el balón, la mesa, la ventana de la clase, el reloj, la pizarra. Aquí tenemos una pizarra digital, ¿no? El mapa, el interruptor para la luz, el sacapuntas, el borrador, la papelera de la clase, el compás, la regla. ¿Cómo preguntamos sobre el vocabulario de la clase? Con el verbo tener también podemos preguntar. Por ejemplo, ¿tienes un borrador? Sí, tengo un borrador. ¿Tú tienes un bolígrafo? ¿O tienes un boli? Sí, tengo un bolígrafo. ¿Tenéis vosotros un sacapuntas? Sí, nosotros tenemos un sacapuntas. ¿El profesor tiene un borrador? Sí, él tiene. Él tiene un borrador. ¿La clase tiene muchas sillas? Sí, tiene 5 sillas, ¿no? Para ver si tenemos o no tenemos un borrador, un bolígrafo, un sacapuntas, material relacionado con la clase, utilizamos el verbo tener.